En primer lugar, quiero agradecer al equipo organizador, especialmente a Andrés Boix, por darme la oportunidad de presentar, como era dicho, lo que es parte de mi trabajo de investigación de los últimos 4 años. Agradecer, por supuesto, también a Jorge Correcher, que haya aceptado ser el Discussion. Yo ya soy CE personalmente, pero lo vuelvo a repetir aquí. Yo me siento muy afortunada de poder contar con sus aportaciones hoy. Voy a tratar principalmente el fenómeno de la estereotipación de género en los tribunales, centrándome en la configuración del prototipo de víctima de violencia sexual que prevalece cuando social y jurídicamente se juzgan los supuestos de agresiones o abusos sexuales y su funcionalidad para el sistema penal. Para ello voy a exponer brevemente algunos de los resultados del estudio empírico que desarrollé en mi tesis doctoral, que cuenta con un primer estudio estadístico convencional que permite extraer perfiles, patrones de conducta, características mayoritarias y rasgos testimoniales, y un segundo análisis para el que empleé inteligencia artificial, en concreto 2 modelos de aprendizaje automático supervisado para predecir el fallo de la sentencia y la presencia de estereotipos. Por último, mencionaré a modo de propuesta lo que creo que podrían constituir algunas de las estrategias reactivas a la estereotipación, ya que desde mi planteamiento la permeación de los estereotipos de género en el sistema de justicia puede constituir un ejercicio de violencia institucional y suponer una vulneración de la garantía de imparcialidad. Poder abordar los estereotipos de género requiere, en primer lugar, definir el marco conceptual del que se parte, y eso supone cuestionar previamente la naturaleza propia del derecho, su pretendida objetividad, neutralidad y racionalidad, si se advierte la exclusión histórica de las mujeres desde su pluralidad intrínseca como sujetos jurídico-políticos, cuando el sujeto de referencia para el desarrollo normativo ha sido el hombre. No cualquier hombre, sino el hombre blanco, cis, heterosexual, de clase media alta y sin discapacidad. Supone, por tanto, interrogarse sobre la consideración del derecho como un dispositivo generador de respuestas sesgadas y estereotipadas. Lejos de solventar la cuestión apostando por incorporar una ambigua mirada violeta al derecho procesal, considero que es desde una revisión crítica del androcentrismo jurídico y de la deriva punitivista de cierto sector del feminismo desde donde se debe analizar esta cuestión, ya que ambos fenómenos condicionan las normas y las políticas públicas que se diseñan con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres. Para eso, los aportes de la teoría jurídica feminista, la feminist jurisprudence y, en nuestro caso, en el caso español, los aportes de las constitucionalistas feministas, creo que nos pueden servir de guía. Si las mujeres han permanecido tradicionalmente apartadas o invisibilizadas, la pregunta que sigue es cómo se ha procurado su paulatina incorporación. Y aquí creo que es donde podríamos ubicar el origen de muchas de las problemáticas que arrastramos actualmente. El abuso del derecho penal como herramienta para eliminar la violencia de género ha bloqueado otras vías de acceso al sistema de justicia y ha forzado la creación de un prototipo de víctima ideal funcional al proceso penal retributivo. La consolidación de este modelo unidireccional convierte a las mujeres en víctimas siempre necesitadas de tutela judicial y presenta la denuncia como la mejor y en ocasiones la única salida a la violencia. Además, redefine la violencia contra las mujeres como un asunto de responsabilidad penal individual, obviando, y esto es importante, la macroestructura heteropatriarcal que es condición de posibilidad del maltrato. Sumado a ello, cabe advertir que la negativa o mi negativa particular a la vertiente punitiva se justifica con la ineficacia contrastada de la represión y para ello basta confrontar las cifras de mujeres asesinadas en la línea temporal de vigencia de la Ley Orgánica de Violencia de Género. Y el riesgo, además, de victimización secundaria y violencia institucional que padecen las mujeres cuando acceden a los tribunales. En muchas ocasiones, la linealidad del proceso penal no se corresponde con la circularidad o con la fragmentación del proceso psicológico por el que pasan las mujeres víctimas. El tránsito, por tanto, desde el olvido a la centralidad de las mujeres víctimas en el proceso penal ha traído consigo el reconocimiento de la mujer, podríamos decir, como un todo monolítico, tras asumir que todas las mujeres precisan de la misma atención, tienen las mismas necesidades y experimentan una misma vivencia de la violencia sexual. Un modelo de inclusión carente a todas luces de enfoque interseccional y desconocedor, como he dicho, de los distintos procesos de autopercepción como víctimas de violencia. Frente al que propongo la conformación de la figura de la mujer víctima desde una identidad colmena,
aquella que proyecta hacia el exterior a un colectivo, tendríamos un sujeto cognoscible, pero que internamente reconoce la individualidad de cada una. De manera gráfica, la colmena, bueno, cada una de las celdas de la colmena representaría a cada una de las mujeres con sus propias vivencias e intersecciones, mientras que la colmena representaría al sujeto mujer con mayúsculas. En concreto, se evidencia la configuración de un ideal de víctima de violencia sexual en un proceso de mutua retroalimentación por parte del sistema judicial y del imaginario colectivo que responde al siguiente patrón. Para ser víctima de una agresión sexual, las mujeres deben tener lesiones, deben estar traumatizadas, deben haber sido agredidas por un extraño en la calle oponiendo resistencia y no deben reclamar una indemnización. Pensemos que los jueces, por su doble condición de ciudadanos y jueces, introducen en la administración de justicia los prejuicios sociales hacia las mujeres víctimas, y la ciudadanía ve reforzadas y validadas esas ideas preconcebidas cuando se dicta una sentencia con sesgos debido al carácter performativo de las sentencias y a la posición de autoridad que ostentan los jueces. En todo caso, esta realidad ficticia que acabo de describir con estos caracteres no se corresponde o no se ajusta a la realidad material contrastada por los estudios del Ministerio de Igualdad y del Ministerio del Interior, y menos aún cuando se defiende que la vivencia de la violencia es una experiencia individual. Ello conlleva problemas de credibilidad y de prueba que son fundamentales, porque cuanto menos se ajuste una mujer a ese relato único de la violencia sexual, las posibilidades de ser creídas van a disminuir. Porque pensemos que desde esta lógica se juzga en función no de lo que pasó, sino de lo que no ocurrió, de lo que no se corresponde con ese patrón. La permeación de este modelo ideal de víctima que os digo en la administración de justicia permite iniciar un análisis de la estereotipación de género en esta esfera. Para ello hay que entender también qué son los estereotipos, ¿no? Entonces, los estereotipos los tenemos que entender como atajos cognitivos, como mapas mentales que nos facilitan la comprensión de una realidad desbordante, siendo evidente su funcionalidad como un primer filtro de esquematización de un entorno complejo. O sea, sin los estereotipos a veces sería complejo entender la realidad que nos rodea, no pueden convertirse en el fundamento único para la toma de decisiones, menos aún en este caso cuando se trata de decisiones trascendentales como la condena o absolución a un presunto agresor sexual. No se dispone en la actualidad de una norma dirigida en particular a la existencia de estereotipos en sede judicial, ni tampoco se han elaborado estudios oficiales dedicados a los estereotipos de género. La visibilización y la problematización proceden, en este caso, de la jurisprudencia supranacional, que sí que ha sido capaz de nombrar los estereotipos y conceptualizarlos como uno de los casos de actuación deficiente del Estado. Mi propuesta a este respecto es doble. En primer lugar, considero que sería pertinente adoptar un enfoque antiestereotipación a semejanza de los enfoques antidiscriminación, que definiera los estereotipos, explicara cómo influyen en los distintos ámbitos de actuación del Estado y articulara un conjunto de propuestas encaminadas a deconstruir los mitos de género. También se podría proponer la promulgación de una recomendación general por parte del Comité de la CEDAW que abordara la mitigación de los estereotipos. Y como segunda propuesta, desde mi punto de vista, la necesidad de incorporar el análisis empírico en el ámbito jurídico resulta incuestionable. La identificación de los estereotipos de género en los tribunales es la base para realizar análisis prospectivos que exploren un nuevo marco jurídico que garantice los derechos de las mujeres. Como anticipado, al principio de mi intervención, en el marco de mi tesis doctoral, realicé un doble análisis empírico para la detección de estereotipos de género en 500 sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia. Voy a presentar brevemente algunos de los resultados. Destacar que de las 500 sentencias que fueron analizadas, en más de la mitad contiene estereotipos, de los cuales el 40% son estereotipos perjudiciales hacia la víctima, el 15% son estereotipos favorables y el 7% de las sentencias contienen ambos estereotipos simultáneamente. Como se puede observar en esta gráfica, existe una correlación entre la presencia de estereotipos y el fallo. La inclusión de estereotipos perjudiciales hacia la víctima da lugar a más absoluciones, mientras que las sentencias con estereotipos favorables conducen a una mayor ratio de condenas. No solo se aprecia esta correlación entre el fallo y la presencia de estereotipos, sino que existe una correlación
del 92% entre el número de estereotipos perjudiciales y las absoluciones y del 78% entre el número de estereotipos favorables y las condenas. De forma que podemos constatar una relación directa según la cual cuanto más estereotipos hay, más alterado se encuentra el fallo en ambos sentidos. En esta tabla se puede observar bueno, el género de la jueza que dictó la sentencia, cuántas fueron calificadas como abuso sexual, cuántas como agresión sexual, pero me interesa destacar que son las mujeres juezas quienes aplican más estereotipos favorables en las sentencias, un 33% frente a un 11%, y en cambio son los jueces varones quienes aplican más el mayor porcentaje de estereotipos perjudiciales con un 88%. Pero también es importante señalar el porcentaje de condenas y absoluciones. De media, 66 y 62%, pues más de un 60% es el porcentaje de condenas, y a mí esto sí que me resultaba interesante de mencionarlo, porque si bien es cierto que se tiene que hablar de esa cifra negra de la violencia sexual, porque verdaderamente se desconoce la magnitud de la violencia, porque no todas se denuncian, lo que sí que deberíamos, con estas cifras al menos, es poner una advertencia contra ese alarmismo de la impunidad, es decir, los casos que llegan a los tribunales en más de un 60% terminan siendo una condena. Entonces, es cierto que hay muchas cosas que mejorar, pero eso de que hay como cierta impunidad con la violencia sexual, bueno, pues con estos datos no se corresponde. Después, otro dato interesante es que alrededor del 40% de las víctimas son menores de edad, las cuales en su mayoría son agredidas también en este caso siguiendo un patrón, y es que son agredidas mayoritariamente por un familiar varón, ya sea su padre, su tío, su abuelo, su padrastro, por la noche, accediendo en muchas ocasiones el agresor a la cama de las niñas, y en la mayoría de los casos, aunque inicialmente puedan verbalizar cierta negativa, las menores finalmente quedan completamente anuladas física y emocionalmente, participando en el acto sexual condicionadas por lo que son las órdenes de una persona de confianza y figura de autoridad, y a veces también por la amenaza de causarles un mal mayor o un daño a sus seres queridos si se niegan. Y se encuentran entre los grupos de edad con el menor porcentaje de condenas, posiblemente por esa ausencia de pruebas. Sí, aquí, perdón. No lo tengo aquí en las gráficas, pero os digo algún dato más. El 77,6% de los casos enjuiciados, la víctima y el agresor comparten la nacionalidad, siendo españolas en el 65,8% de los casos tanto el agresor como la víctima, y en el 16,9% ambos son de otra nacionalidad. Solo en el 17,2% víctima y agresor son de una nacionalidad diferente. Por tanto, una advertencia también contra el alarmismo con un sesgo racista. Es decir, no vienen aquí a violar a nuestras mujeres, no ocurre, no en estos datos que son de 500 sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia. Después, aunque en el 46,2% de los casos existe un vínculo familiar y afectivo, ese porcentaje se amplía hasta o asciende hasta el 74,8% si lo que hacemos es ampliar el tipo de relación incorporando supuestos en los que la víctima y el agresor no tienen ese vínculo relacional o afectivo, pero sí que se conocen o podemos determinar que no eran plenamente desconocidos. Por tanto, ese mito de que quien te agrede es una persona desconocida parece que también cae. Y por último, las tres variables estereotipadas con mayor frecuencia son las lesiones. Si no tenía lesiones, entonces no había agresión sexual, el tiempo transcurrido para presentar la denuncia y la inverosimilitud del testimonio de la víctima. Mientras que, por ejemplo, caracteres como la vestimenta de la víctima solo se tienen en cuenta en un 1% de las sentencias. Por su parte, la existencia de estereotipos de género en sentencias, o también podría decirse de ciertos patrones repetitivos identificables, permite evaluar técnicas de detección automática haciendo uso de modelos de Machine Learning, aunque discretos en este caso, porque el dataset era pequeño, son solo 500 sentencias, y el Machine Learning sabéis que necesita un dataset mucho más grande, pero ya solo con 500 sentencias sí se muestra la posibilidad de identificar estereotipos y de predecir el fallo de la sentencia de manera automática con un alto grado de precisión que sería próximo al 90%. Además,
con estos modelos de Machine Learning es posible identificar las variables que tienen mayor peso en el problema estudiado, permitiendo medir el impacto de cada una de ellas. Y es justamente este fenómeno el que dota de especial interés a los modelos de aprendizaje automático, porque a través de su empleo se ponen de manifiesto relaciones que no son evidentes y que pueden pasar desapercibidas en los análisis descriptivos convencionales, teniendo en cuenta que su importancia resulta también de las diferentes y complejas combinaciones entre ellas. Entonces, por su potencial de procesamiento de datos y búsqueda de correlaciones no aparentes, los sistemas de inteligencia artificial pueden ser, y esta sería una de mis propuestas también, un dispositivo de ayuda, de auxilio en todo caso, muy útil en la tarea de identificar los elementos que intervienen en la consideración de un hecho como violencia sexual. Y la importancia que yo le otorgo a esta parte cuantitativa, tanto al análisis descriptivo estadístico como al entrenamiento de modelos de Machine Learning, deriva de la posibilidad de corroborar o refutar una hipótesis a través de un conjunto de datos, porque le concede solidez y rigurosidad tanto a las narrativas teóricas como a las propuestas posteriores, ya que la recogida de información cumple una finalidad de diagnóstico y de justificación para la adopción de medidas jurídico-políticas. Y es sobre esta base y desde un enfoque estrictamente propositivo, la siguiente fase entonces consistiría en encontrar fórmulas jurídico-políticas para prevenir el uso de estereotipos. La formulación de estereotipos de género por parte del personal jurisdiccional conlleva, 1, su teorización como manifestación de violencia institucional y causa de victimización secundaria, 2, la revisión del derecho a la tutela judicial efectiva, y 3, la enunciación de un conjunto de mecanismos reparadores que integran el deber de diligencia debida del Estado. En relación con la primera proposición, si bien el fenómeno de la segunda experiencia victimal ha sido abordado parcialmente en el ordenamiento jurídico español, no basta con referenciar la faceta pasiva, esto es, el efecto que la intervención en el proceso puede tener en algunas mujeres, sino que se debe focalizar la atención en el agente, en el Estado. Son las acciones de los titulares de la potestad jurisdiccional las que, si no se redefinen, pueden causar un sufrimiento adicional a las mujeres. Existe un vacío empírico y normativo en España, como en el caso de la victimización secundaria. Ni la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, ni la Ley Orgánica de Violencia de Género aluden a la violencia institucional, tampoco lo hace el Estatuto de la Víctima del Delito ni el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque este último sí es cierto que menciona la mejora de la respuesta institucional ante posibles irregularidades o anomalías institucionales o judiciales. Entonces, quizá por ahí sí lo hace, en cambio, la legislación de la Comunidad Autónoma de Cataluña y, siguiendo este ejemplo o el de otros ordenamientos jurídicos latinoamericanos, sería pionero contar en España con un marco normativo que definiera la violencia institucional y abordara de forma integral los efectos revictimizadores en las mujeres que acceden a la justicia. En segundo lugar, la interferencia de estereotipos en la determinación de los hechos objeto de enjuiciamiento y en la argumentación jurídica invita a analizar la vigencia del derecho a obtener una resolución judicial motivada y fundada, así como el fundamento de la garantía de imparcialidad, reestructurando los motivos que pueden provocar su vulneración. Las notas características y pareciera inmutables de los juzgadores se desdibujan cuando, desde la psicología de la cognición social y la psicología jurídica, se advierte la permeación de los sesgos y de las ideas preconcebidas en las decisiones judiciales. En este punto es también interesante traer al debate la problemática de las black box, de las cajas negras, ya que del mismo modo que se exige definir la trazabilidad de los resultados y se opta por la explicabilidad y la transparencia algorítmica como remedios contra los sesgos, cabe interrogarse si en el sistema actual de justicia analógica se comprenden con exactitud todas las decisiones. En otras palabras, y formulado a modo de interrogantes, se desvela cuál ha sido el proceso cognitivo por el cual se opta por una decisión y no por otra, sabiendo que el proceso se toman decisiones en las que intervienen sesgos cognitivos. ¿Cómo de accesible y decodificable es la mente de una persona para revertir las reglas de su circuito cognitivo o cuantificar los patrones discriminatorios? Esas son preguntas que creo que también nos tenemos que hacer. Siguiendo la postura, entre otros, de Bonet Navarro, del mismo modo que se alerta sobre los riesgos de las cajas negras en los algoritmos, habría que interrogarse para salvaguardar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial sobre los caminos, a veces atajos mentales,
que se emplean para la resolución de los asuntos que llegan a los tribunales. Con este reconocimiento de sesgos en el trabajo de los jueces y la preocupación por la discriminación algorítmica, ya adelanto la que para mí es una de las medidas nucleares, y es fomentar la formación dentro del ámbito de la judicatura, tanto en psicología como en perspectiva de género, para prevenir la discriminación judicial derivada del uso de estereotipos que puedan debilitar el derecho a la tutela judicial efectiva. Y es cierto que, dada la inevitabilidad del estereotipo, ¿no?, por su funcionalidad como atajo cognitivo, el esfuerzo debe dirigirse a realizar un ejercicio de autoconciencia, para que los operadores sean capaces de localizar la presencia de estereotipos e intentar articular por ellos mismos las herramientas disponibles para su bloqueo, siendo esto además elemental cuando uno de los principios rectores para la evaluación de la prueba es la inmediación. Por último, se apuesta por la búsqueda de mecanismos procesales, pero también de políticas públicas destinados a evitar la estereotipación. Para estas tres, digamos, propuestas, los mecanismos procesales que señalo, en dos de ellas creo que es muy ilustrativo si os lo explico a través de casos reales, ¿no? Entonces, se propone o propongo la introducción de una causa de recusación y abstención por razón de ideología. ¿De dónde surge o con qué ejemplo lo podemos ver claro? Es el caso de Juana Rivas y los comentarios vertidos por el juez Manuel Piñar Díaz en la cuenta de la red social de Twitter, ¿no? O sea, esto surge a raíz, o la controversia se hace pública cuando, concedido el indulto parcial por el gobierno a Juana Rivas, condenada por sustracción de menores, el juez, que consideró que no procedía a suspender la pena de prisión impuesta, compartió las siguientes publicaciones, ¿vale? Algunas publicaciones, pues por ejemplo, comentando un meme sobre Afganistán e Irene Montero, dice: el feminismo está cada vez más metido en la estupidez, tenían que mandarla con semejantes animales y que viera lo que prefiere, vaya una chusma feminazi. O por ejemplo, a una declaración de Nora Baños, candidata musulmana por Podemos a la Eurocámara en 2020, a las elecciones, dice: peor que una feminazi es una comunista tonta, o sea que desde Mahoma las mujeres musulmanas votan. Y la que a mí me parece crítica, en el sentido de que la tenemos que tomar en consideración, es una última publicación en la que dice: en la justicia, aunque no lo parezca, abundan los jueces iluminados, entusiastas del buenismo tonto ñoño. Lo difícil de la judicatura no es aprobar la oposición, sino ser juez día a día. Un buen maestro, cuyo nombre me permito citar porque lo bueno merece ser recordado, decía en una saca de vacaciones donde coincidimos, y esta es lo importante: primero resuelve con el sentido común y luego busca adaptarlo a la ley. Era Antonio Moral del Moral García. Claro, ¿qué está queriendo decir con primero resuelve con el sentido común y luego busca adaptarlo a la ley? O sea, lo que está formulando es un alegato público y notorio a la debida parcialidad del juez como forma de resolver los asuntos. Es decir, no es el contenido de las normas el que guía la resolución de un conflicto, sino un contenido interno desprovisto de todo control, no público, no emanado de las Cortes y de un supuesto sentir general, el que prevalece, sino que lo que propone es realizar con posterioridad un acople forzado a las leyes, ajustado siempre al sentido individual que no común del juzgador. Bueno, por estas declaraciones, la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS sacó una nota de prensa donde proponían la recusación. Claro, el problema es que ahora mismo, tal y como están reguladas la recusación y la abstención, no existe una causa, porque hay un listado de causas tasadas, no existe una causa por la que se pueda recusar a este juez. Mi propuesta, entonces, es que o generar una causa de recusación amplia, genérica, o directamente una causa para que estos casos, bueno, se pudiera recusar. La segunda propuesta que planteo, el proceso disciplinario de inspección, ¿no? O sea, la activación de ese proceso ante la presencia de estereotipos en la práctica judicial. Otro ejemplo. La magistrada que le preguntó a una víctima cerró bien las piernas, cerró toda la parte de los órganos femeninos en unas declaraciones. Esto podría constituir una falta grave que está presente en los apartados 5 y 6 del artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por un exceso o abuso de autoridad, o bien por una falta grave de consideración respecto de los ciudadanos en la utilización de las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico, ¿no? Aquí sí que se inició un expediente que finalmente fue archivado, y también es importante ver
los motivos o los argumentos por los cuales se archiva este expediente. Entonces, entre algunos de los argumentos o los fundamentos que justifican el archivo se parte de la premisa de que todo proceso jurisdiccional es un marco de discusión donde la tensión dialéctica en determinadas ocasiones alcanza cotas elevadas, lo cual lleva a admitir cierta flexibilidad en cuanto a las actitudes y expresiones manifestadas por los distintos intervinientes, de suerte que esa misma flexibilidad debe permitir que no se vea coartada la libertad de expresión consustancial al derecho de defensa y que tampoco resulte vulnerada la indiscutible autoridad del titular del correspondiente órgano jurisdiccional en su específica condición de director del debate procesal en cuestión. Es decir, se asume que la impartición de justicia es un escenario de conflicto por naturaleza en el que hay que consentir cierto grado de violencia dialógica vertical en favor del derecho a la defensa y en atención a la posición de autoridad de la magistrada. Y se mantiene además que la intención de la magistrada al tomar la declaración fue clarificadora, y vuelvo a citar, porque lo que hace es realizar una serie de preguntas que consideró útiles, necesarias y pertinentes para indagar sobre los hechos, unos hechos que son muy graves y que a acreditarse conducirán a la atribución de graves consecuencias penales, respecto de los que no existían datos objetivos como denuncia previa o parte médico de la víctima, y que además fueron denunciados en 2016. Según el relato de la víctima, los hechos habían ocurrido en 2011 o 2012. Y además dice que del visionado de la declaración no se afecta o no se aprecia ninguna reacción de incomodidad por parte de la víctima, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que está pasando es que se considera posible, ¿no?, que la privación de libertad habilita para formular un determinado tipo de preguntas, y además se acude a estereotipos de género sobre la violencia sexual, como que no había lesiones, como que tardó en denunciar, o como que no tenía una actitud de verdadera víctima, porque entonces eso le hubiera podido ofender, ¿no? Entonces, claro, además se anticipa que este tipo de actuaciones en modo alguno atentan contra la dignidad o generan riesgo de victimización secundaria o reiterada. Eso está en el expediente. Entonces, claro, también tenemos que ver al final, pues si esos expedientes se abren pero luego se tratan pues de este modo, con este sesgo, pues a lo mejor esto también habría que revisarlo. Y la última, que ya la he dicho antes, para mí es esencial incorporar la perspectiva de género interseccional en la fase de formación de las juezas, con una posterior evaluación para comprobar su eficacia. Lo de la posterior evaluación lo remarco porque se hacen formaciones, pero luego no tenemos modo de comprobar si efectivamente, bueno, pues ha habido esa concienciación o ese conocimiento al final de la perspectiva de género. Y todo ello se hace en cumplimiento del deber de diligencia debida de los Estados para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra las mujeres. Dicho paradigma de responsabilidad estatal debe examinarse atendiendo a los esfuerzos institucionales por desactivar los sesgos de género, desde, como digo, la formación inicial hasta los instrumentos de reparación, pasando por la intervención de los diferentes operadores jurídicos en las distintas fases del proceso. La conceptualización de la violencia de género como un problema público supone extender esa misma naturaleza a la estereotipación de género al señalar a esta última como corresponsable de la primera. Con ello, por tanto, es posible exigirle al Estado la adopción de determinados mecanismos de reversión de la estereotipación que, por un lado, constituyan una materialización de ese hacer diligente de las instituciones y, por otro, salvaguarden los derechos de las mujeres. Y ya para concluir, podemos convenir en que la representación del juez como un autómata ha sido rechazada, la confluencia entre psicología y derecho pone de manifiesto la permeabilidad de los estereotipos en la interpretación y aplicación de las leyes. Enfrentarse a ello requiere, por tanto, entrenar la autoconciencia para desactivar los estereotipos y, en su caso, la judicialización de los mismos cuando el disfrute de los derechos de las mujeres pueda verse mermado. La construcción estereotipada de la víctima de violencia sexual puede generar situaciones de desprotección cuando el acceso al sistema judicial está condicionado por el cumplimiento de un determinado perfil de víctima. Por tanto, y ya a modo un poco también de reiteración, lo que considero esencial es el triple compromiso por una perspectiva de género interseccional, por la realización de estudios empíricos que nos permitan dimensionar la magnitud del problema e implementar medidas efectivas, y por último, más allá de los remedios procesales, una apuesta clara por la formación de la judicatura. Muchas gracias.